Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos esta bendición en este momento de poder estudiar su palabra santa, maravillosa y hermosa. Continuamos con la serie La cultura forja el carácter, hoy en su parte 31. Vamos a estar orando para darle comienzo a esta enseñanza. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, que nos has permitido seguir en este mundo, Padre eterno. Gracias por tu benevolencia, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia que se derrama cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos ahora, Señor, que seas tú mismo revelándonos tu palabra santa, preciosa y maravillosa, que quites cada día, Señor, todo vestigio de maldad, todo aquello, Señor, que pudiera empañar nuestra vida, y que podamos ver claramente, Señor, esa palabra de verdad que has implantado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, amados, continuamos entonces con esta serie que se torna cada día más interesante y con mayor importancia, porque lo que estamos estudiando es un material importantísimo para nuestras vidas como creyentes, porque la idea es que podamos tener claramente pues las cosas que la Torá, que la Escritura y por supuesto todos los escritos que tenemos en nuestras manos, que son la bendición que nuestro Padre nos ha dejado como ese legado que trasciende pues en nuestros corazones y nos permite cada día ser hijos aceptables delante del Padre. Bueno, habíamos culminado la clase pasada y habíamos visto este texto de Romanos capítulo 1, versículo 3 específicamente, y estábamos evaluando la condición del Mesías Yehoshua como hijo de David. Las primeras enseñanzas que hemos abarcado con este tema con respecto al nacimiento de Yehoshua, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver culturalmente con todo esto. Habíamos visto los términos hijo de Elohim, hijo del Altísimo. Ahora estamos viendo este término hijo de David. Y estudiando esto nos encontramos o nos topamos en los escritos apostólicos, conocidos también como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, con este texto de Romanos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 que vamos a estar leyendo. La semana pasada leímos un poco más del contexto, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 6, si mal no recuerdo, pero ahora vamos a centrarnos en estos dos versos, que son el 3 y el 4. Y dice Romanos, por supuesto sabemos que esta carta la escribe Rav Shaul, conocido como el apóstol Pablo, y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yehoshua, el Mesías, del linaje de David, según la carne, que fue designado Hijo de Elohim, con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Eso es lo que encontramos, por supuesto, de boca del apóstol, de Rav Shaul, y que por supuesto podemos tener hoy en día en nuestros idiomas, en este caso en castellano. En las versiones que tenemos aparece de esta manera lo que Rav Shaul nos quiere decir. Y hablamos de este texto y finalizamos la clase pasada con la pregunta que le hacían a un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, conocido como los mormones. Y bueno, vimos allí una respuesta que uno de sus miembros, ¿verdad?, daba con respecto a por qué no se considera al Mesías Yehoshua como hijo biológico de José, o de Joseph, mejor dicho, siendo que es del linaje de David,
según lo que podemos leer en Romanos capítulo 1 al 3. Ahora, tratando de esclarecer un poco más lo que las Escrituras nos enseñan, debemos apoyarnos en los textos que tenemos, por ejemplo, de Romanos, cuando aparece en el griego, y encontramos que esta expresión que aparece en Romanos 1:3, donde dice, del linaje de David según la carne, cosa que tanto la Iglesia universal, conocida como la Iglesia Católica, y muchas de las denominaciones cristianas han tratado de explicar este texto bajo el criterio de que el linaje de David que Yehoshua posee no viene por Joseph, sino a través de su madre biológica, que es María, o mejor dicho, Miriam. Entonces ellos tratan de explicar que aquí no se está refiriendo del linaje de Joseph o de José, sino según María, cosa que el texto no dice. Por ningún lado el texto Rav Shaul ni hace paréntesis, ni notas al margen, nada. Simplemente el texto dice, nuestro Señor Yehoshua el Mesías, del linaje de David según la carne. Es más, en el 4 hace una aseveración que nos trae luz, porque ya nosotros habíamos estudiado esa expresión hijo de Elohim. Dice que fue designado hijo de Elohim con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ahora, si le preguntamos a Rav Shaul cómo es que Yehoshua viene a ser hijo de Elohim, él nos está dando una respuesta a por qué él es considerado hijo de Elohim. Dice que es considerado o designado hijo de Elohim por su resurrección de entre los muertos. Ahora ya sabemos que esa expresión hijo de Elohim, porque ya la estudiamos, dentro de las Escrituras, ¿verdad?, confiere a quien la posee agencia. El que posee esta expresión hijo de Elohim, o a quien se denomina hijo de Elohim, es porque es un agente especial, en este caso, de la máxima autoridad, que es nuestro Padre Celestial, cosa que vimos con los reyes, cosa que también se da con los sacerdotes o los representantes espirituales que vemos en la Escritura. También lo vemos con el mismo Jacob Avinu, que también se le conoce como hijo de Elohim o hijo de Adonai. Ahora, volviendo al punto del linaje de David, encontramos que en los textos griegos, esta expresión linaje es la expresión griega esperma, que se le concede un número de Strong en el griego, y el número es 4690 o 4690. Ahí está la forma, como se escribe en griego, y también dice de qué otra palabra proviene. ¿Qué significa esperma? Dice algo sembrado, por implicación derramado, incluido la esperma masculina. Por implicación, descendencia, específicamente remanente, figurativamente como si se guardara para sembrar. Linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. Es lo que nos arroja entonces cuando buscamos el Strong. Y es la palabra que aparece en la versión griega de los escritos apostólicos o del Nuevo Testamento. Entonces dice, nuestro Señor Yehoshua del linaje de David. Ahora, si quitamos linaje y colocamos la expresión griega, ¿cómo diría? Nuestro Señor Yehoshua el Mesías del esperma de David. Ahora ya nosotros sabemos que esta expresión esperma griega ha dado en castellano una expresión que alude ¿a quién? Al varón, al masculino, porque es el masculino quien posee el esperma, o lo que conocemos como espermatozoide, que es la semilla que se implanta en el óvulo de la hembra, en este caso femenino.
y es lo que genera una fecundación, un embarazo. Entonces se está hablando que el Señor Yahushua, el Mesías, viene de la esperma, del linaje, de la semilla de David. Ahora, si consideramos entonces que Joseph no es el padre biológico de Yehoshua, entonces, ¿cómo Rab Shaul puede estar diciendo esta situación o puede estar aseverando esto? ¿Es que acaso nadie le dijo a Rab Shaul que Joseph no era el padre biológico de Yehoshua, sino que era el Pepe, el padre putativo? ¿O sería que eso no era así? ¿O que esa versión aún no se había empezado a rodar? Y que todos los discípulos tenían en mente esta verdad. ¿Cuál es? Que Yehoshua proviene del linaje de David según la carne. Él es del linaje de David según la carne. Ahora, que adquiere una connotación celestial, indudablemente. Indudablemente. Pero no al modo griego, no al modo romano, donde vemos que los dioses y los semidioses se les confiere un estatus divino, cosa que no aparece en las escrituras hebreas ni en la teología hebrea, porque en la teología hebrea esa palabra no existe, divino. No existe. Entonces, cuando vemos aquí en la escritura, nos encontramos con como dirían aquí en nuestro país, con este caramelo, con este caramelito, que cuando Rab Shaul está hablando del linaje de David, usa esta expresión esperma, o eso es lo que tenemos en las copias griegas. Sin embargo, cuando vamos a esta expresión y tratamos de ubicar un equivalente con respecto a la palabra hebrea, que es posible que sea el equivalente, nos encontramos con la expresión sera. Sera, que en su número de Strong tiene 2233 o 2233, y viene de otra expresión que el número es 2232, significa semilla, figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente de especie, estirpe, ser fecundada, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembre y simiente. Vemos que esta expresión sera se parece mucho a la expresión griega esperma. ¿Por qué? Por el significado que se le atribuye a ella. Vemos que aquí se habla de semen, y el semen es lo que nosotros conocemos como el esperma. Es una manera, ¿ok?, de denominar al esperma o los espermatozoides. Allí entonces encontramos la comparecencia entre estas dos frases que hay tanto en el griego como en el hebreo. ¿Ve? Ahora, eso de la expresión sera ya sabemos que se usa en el Tanaj. ¿Por qué? Porque el Señor le promete a David que el ungido o su ungido va a venir de su sera. De su sera, de su semilla, de su esperma. De allí va a venir. Y para que un hombre pueda sentarse en el trono de David, indefectiblemente tiene que ser descendiente de David. Si no lo es, entonces sería un impostor. Claro, todo esto no es fácil comprenderlo. ¿Por qué? Porque se ha armado toda una trama. Primero, cuando se habla de Yehoshua como el Mesías dentro del ámbito cristiano,
Yehoshua no va a venir a reclamar ningún trono terrenal. ¿De qué se habla en el cristianismo? Que Yehoshua va a reinar ¿dónde? En los cielos. Y que va a reclamar un trono en los cielos, no en la tierra. Cosa que no existe en las Escrituras. Ahora, ¿cómo armar toda esta tramoya? Bueno, tiene ¿cómo diríamos? Una concatenación casi que perfecta. Pero Baruch Hashem que nos deja la Escritura y nos muestra esa Escritura y nos la revela para que hoy nosotros podamos tener o acercarnos lo mayor posible a la verdad. Es lo que vemos aquí. Pero, ¿qué encontramos en la Escritura? Que Yehoshua viene a reclamar el trono de David, su padre. ¿Para reinar dónde? Aquí en la tierra. Establecer el sistema celestial aquí. Eso es la verdad que encontramos en la Escritura y que posteriormente vamos a estudiar un poco más claro porque, bueno, necesitamos saber todas esas cosas. Ya las sabemos, pero necesitamos, como dicen, mostrarlo a grandes rasgos para que podamos tener claridad. Sobre todo en este mundo, bueno, donde se dicen tantas cosas y tenemos el Internet, tenemos YouTube, tenemos tantas redes sociales donde cada quien dice lo que le parece. Bueno, es necesario que nosotros dentro de nuestra congregación podamos establecer lo que la Escritura está diciendo. Es nuestra intención. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que en algún momento no podamos cometer un error, pero tenemos la responsabilidad de cada día de seguir buscando, de seguir indagando, profundizando, para que esos errores cada día se minimicen y poder estar dentro de la verdad. Y sobre todo un tema tan importante como este. Entonces encontramos esta expresión. Ahora, en Bereshit, capítulo 3, versículo 15, encontramos una palabra que yo aprendí desde mis comienzos dentro de lo que fue o lo que ha sido las iglesias de Cristo dentro del cristianismo antes de llegar a esta revelación en las raíces hebreas. Desde pequeño en la fe aprendimos que este texto es un texto profético y por supuesto tanto dentro del cristianismo como dentro del judaísmo y dentro de las raíces hebreas, así se considera por la gran mayoría de los estudiosos y eruditos. Cuando habla aquí en Bereshit, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ahora, ¿por qué cito este texto de Bereshit 3:15? Primero porque contiene esta expresión que acabamos de ver en hebreo como equivalente de la expresión griega esperma. Habla de descendiente o linaje. Y aquí la palabra que se usa en Bereshit 3:15 o Génesis 3:15 es esa expresión sera. ¿Ok? Cuando habla de descendiente. Ahora, ¿qué he escuchado dentro de los círculos cristianos para defender el hecho de que Yehoshua, o Jesús como se le menciona en los círculos cristianos, es hijo de María nada más, que no tiene un padre terrenal? ¿Por qué? Porque aquí cuando se habla del descendiente de la mujer, se refiere a esa expresión hebrea, sera. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen? Asumen que entonces aquí hay un punto profético que nos está anunciando que el Mesías no va a tener papá terrenal. Cosa que es agarrada por los pelos, porque nadie antes había interpretado esto de esta manera. Y no hay ningún otro texto en las Escrituras que pudiera corresponderlo o avalarlo.
siempre aprendimos desde temprano que la idea de interpretación de las Escrituras que son necesarias, ¿verdad? Es que la interpretación de un texto que no está muy claro tiene que respaldarse con otros textos de la Escritura. Y eso no lo vemos. Sin embargo, cuando vemos esto, podemos ver algo interesante. Hay un comentario de la Biblia textual de Bereshit 3.15. Si se dan cuenta, en el texto de Bereshit 3.15, la expresión él, castellana, tiene una bolita al lado. Esa bolita al lado es la que nos manda a este comentario de la Biblia textual a pie de página. En la versión, ¿verdad? Física. En la versión digital también la hace y la pone ahí en la pantalla en la computadora. Dice él, en hebreo, hablando de esta expresión él, en hebreo el vocablo sera, que significa descendencia, simiente, es masculino. Por ello, el pronombre que aparece después de la pausa en su descendencia es también masculino, que es la expresión hebrea hu. Ya sabemos que hu es para masculino y hi es para femenino, hablando de estos pronombres, ¿ok? Hu es él, hi es ella. Así la referencia no es a la mujer, sino al descendiente de ésta, sobre todo cuando habla él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Hablando del maligno o de la maldad en este contexto de Bereshit 3.15. Cosa que más adelante en los textos que tenemos en nuestros escritos sagrados se corresponden. Pero veamos esta consideración. Ahora, podría ser que, siendo este texto un texto profético sin ninguna duda, como la mayoría está en acuerdo, aquí la alusión a la mujer literalmente es obvio que se refiere a ¿quién? Javá. Javá es, por supuesto, la que está en ese momento, en esta situación en Bereshit 3.15. Pero el meollo del asunto no es literal, sino lo profético. Y en el lenguaje profético, la expresión mujer simboliza a Israel, como está en Revelaciones 12. Ahora, no exclusivamente, pero si hacemos dentro de este texto una exégesis, es obvio que esta mujer, dentro del contexto profético, es Israel. ¿Sí? Ahora, leemos Revelaciones 12, versículo 1 al 6, ¿y qué encontramos? Dice la Escritura, una gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Dice Yohanan en Revelaciones 12:13, Juan, otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, designado a regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Adonai y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Adonai, para que allí la sustenten durante 1260 días. Ahora, nosotros no estamos aquí en esta clase para descifrar lo que Revelaciones está tratando de decir con respecto a todo esto a detalle, es decir, el dragón, las cabezas, los cuernos, las diademas, el desierto, ¿okay? Los 1270 días. Ya nosotros tenemos un estudio
bastante consensuado con respecto a revelaciones que dio nuestro Moré Yedael. Quien quiera que quiera saber un poco más de este asunto, ahí tenemos las clases que están grabadas. ¿Ok? Vamos a, si se quiere, a remitirnos a lo que estamos estudiando. Dice que hay una señal en el cielo y la señal que muestra una mujer. Ahora, ¿qué dicen los exégetas? ¿Qué dicen la mayoría de los que interpretan esto? ¿Quién es esa mujer? Y la respuesta, ¿cuál es? ¿Quién es esa mujer? Más adelante se menciona a otra mujer. Pero ¿quién es esta? Es lo que nos atañe. Ahora, esto no es el único texto, hay muchos textos. Por ejemplo, cuando se habla en la Torá de la sotá. ¿Qué es la sotá? La mujer adúltera. Que aparece dentro de los parashot, de las enseñanzas que ya hemos estudiado. Ahora, ¿quién representa a esa mujer? Representa a Israel. ¿A quién representa la mujer de Osea? A Israel. Y es entonces lo que nos encontramos en la Escritura. Pero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial de Google, ¿qué nos dice la inteligencia artificial de Google cuando le preguntamos, ¿la mujer en la Biblia simboliza a Israel? Y esta inteligencia, que es bastante inteligente, valga la redundancia, dice, sí, en la Biblia la mujer a menudo simboliza al pueblo de Israel, especialmente en el contexto del Tanaj y en el libro de Revelaciones, como ya lo acabamos de decir. Ahora, yo no sé esto porque me lo dijo la inteligencia artificial, sino porque ya lo hemos venido estudiando. ¿Cuánto tiempo tenemos ya estudiando la Torá y el Tanaj? Mucho tiempo. Y dentro de las raíces hebreas ya llevamos 14 años y nos hemos dado cuenta de esto. Ahora, no está diciendo nada nuevo la inteligencia artificial. La mujer, sigue diciendo, puede representar a Israel como esposa de Adonai, a Israel como nación o a Jerusalén como ciudad. Y dice, el simbolismo de la mujer en la Biblia, Israel como esposa. En el libro de Oseas, Adonai utiliza la imagen de una mujer infiel para representar la relación de Adonai con Israel. Entonces vemos que en este contexto Israel es una mujer. Oseas 2 al 14 describe a Israel como una esposa que ha sido infiel a Adonai y que ahora es castigada por su infidelidad. Ya eso nosotros también lo vimos porque lo hemos estudiado. Israel como nación. En Revelaciones 12 o Apocalipsis 12, la mujer es descrita como vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, y está embarazada. Este símbolo representa a Israel, el pueblo elegido de Adonai, que espera el nacimiento de su Mesías, es decir, Yehoshua, para nosotros. ¿Ve? Entonces encontramos estas referencias que nos hacen ver tal cosa. Pero sigue diciendo la inteligencia artificial. Jerusalén como ciudad, también mujer, o el hecho de verse como mujer, también lo asocian a Jerusalén. La mujer también puede representar a Jerusalén como ciudad, que es el centro de la vida religiosa y política de Israel. En Revelaciones 17, la mujer ramera es identificada como Babilonia la Grande. Aquí encontramos otra mujer identificada con otra nación, pero contraria a Israel, la mujer ramera. Una ciudad que simboliza la corrupción y la decadencia, es decir, el antítesis o lo contrario de Jerusalén. Dentro de la sabiduría, en los libros sapiensales, la mujer personifica a Doña Sabiduría, un atributo de Adonai que se manifiesta en la sabiduría y el conocimiento. Y habla de Revelaciones 12 y dice, otra vez, la mujer es un símbolo importante, está embarazada y representa a Israel. Luego el dragón, que representa a Satanás, persigue a la mujer. Finalmente la mujer da a luz un niño que gobernará con vara de hierro, que es el Mesías. En resumen, dice la inteligencia artificial, la mujer en la Biblia, especialmente en el contexto de Revelaciones 12, simboliza a Israel como pueblo elegido,
como esposa infiel de Adonai, que es lo que vemos en Osea, y como nación que espera la llegada de el Mesías. Entonces tenemos a Israel como esa mujer, representada como esa mujer. Ahora, en el caso que vemos de María, pero antes de volver al caso de María, el caso de que hemos hablado de Bereshit, volvemos allá, Bereshit 3:15, cuando habla aquí de la mujer y que aparezca junto con la mujer esta expresión Sera, que se atribuye y es masculina, como dice el caso, el comentario de Biblia textual, y es la verdad, como lo es la expresión esperma en griego. El hecho de que aparezca esto es una pista muy importante para saber que aquí proféticamente no se está hablando de una mujer como tal, sino de ¿qué? De Israel como nación. Entonces, la interpretación de Bereshit 3:15 no es que esta es una mujer normal y corriente, sino que es una mujer profética, y la mujer profética es ¿quién? Israel. Por eso entonces aparece adjunto a ella esa expresión Sera, que se le atribuye al hombre y no a la mujer. No a la mujer. De ahí entonces nos puede dar pista para hacer una interpretación un poco más apegada a la verdad que tenemos. De hecho, vemos en Revelaciones, que lo acabamos de leer, Revelaciones 12, y la inteligencia artificial también lo refleja, ¿verdad? Que el Mesías va a cumplir lo que dice Bereshit 3:15, que aplastará, que derrotará a la maldad, representada en la escritura por este personaje conocido como Hasatán o Satanás o el diablo, que es la expresión en griego. Va a derrotar a la maldad, la va a someter bajo sus pies. ¿Y cómo dice Revelaciones? Con puño de hierro. Regirá con vara de hierro. Eso es lo que está, o lo que vemos en Bereshit 3:15. Y no que aquí se está haciendo alusión a la mujer y que la mujer es Miriam o María y que por eso entonces el Mesías o Yehoshua no tiene un padre biológico. Cosa que yo he escuchado y he visto en algunos que tratan de defender tal cosa. Ahora, el caso de María, que se ha corrido, que ella es de la tribu de Yehudá, que hablábamos en la clase pasada, no es algo que se pueda verificar dentro de las Escrituras. En las Escrituras no aparece, ¿verdad?, que Miriam sea de la tribu de Yehudá. Podría suponerse. Ahora, en la palabra sí se encuentra una filiación con alguien que es de otra tribu, porque se habla que Elisheba, ¿verdad?, que es en el relato bíblico que encontramos, los escritos apostólicos, es esposa de Zacarías o Zacarías, que indudablemente era de la tribu de Leví y era de la casa de Aarón porque era un cohanim, un sacerdote. Y se dice que Elisheba era de las hijas de Aarón. Entonces, clarísimo. Sin embargo, de ella no se habla de qué tribu es. Podría suponerse que es de la tribu de Yehudá, pero no tenemos un registro para afirmar tal cosa. No lo tenemos. Ahora, ¿cómo es esto entonces? Que no se puede verificar dentro de la Escritura y quienes han corrido ese rumor son los que han tenido la voz cantante a la hora de escoger los libros inspirados de los escritos apostólicos, llamado el Nuevo Testamento. Ellos son los que compilaron y dijeron, estos son los libros inspirados y ya. Pero resulta que en los libros que ellos dicen que son los inspirados y que son los que tenemos, ¿verdad?,
En ningún lado aparece que Miriam o María sea de la tribu de Yehudá. Como para poder decir que la genealogía o la descendencia o el linaje de David, de Yehoshua, sea por Miriam. No lo hay. Ahora, si hay en la escritura, ¿verdad?, que diga, y lo leímos en la clase pasada, que Joseph o José es hijo de David. Indudablemente, porque hasta tenemos dos genealogías, que está una en Matitiajo y otra en Gilel, o conocido como Mateo y Lucas en las versiones. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de todo este asunto. Ahora ellos son los que escogieron los libros, ¿verdad?, del llamado Nuevo Testamento, donde encontramos esta afirmación de que María o Miriam es de la tribu de Yehudá. Es un libro tardío atribuido a Jacob. ¿Quién es Jacob? El hermano de Yehoshua, conocido como el hermano de Yehoshua, que dentro de los escritos apostólicos tenemos una carta, la carta de Jacob, que en las versiones aparece como Santiago. Santiago. Ahora, hay un protoevangelio de Jacob, de Santiago. En ese protoevangelio de Santiago, que es un escrito cristiano primitivo, afirma que María o Miriam era de la familia de David, lo que significaría que pertenecía a la tribu de Judá. Ese protoevangelio se consigue en internet fácilmente. Usted pone protoevangelio de Santiago y busca el capítulo 10, versículo 1, y el que está narrando, que se atribuye, dice que él es Santiago o Jacobo, como aparece en algunas versiones, dice en el capítulo 10, versículo 1, que ella era de la familia de David. ¿Ve? Pero no los escritos que ellos consideran como canónicos. Este escrito es apócrifo y es tardío. Ya lo vamos a ver. En este mismo protoevangelio se hace referencia a la versión de que Joseph no era el padre biológico de Yehoshua. Y me imagino que como este deben haber muchos escritos católicos con el mismo relato, pero que, si nos ponemos a ver, difieren en otros aspectos. Es decir, dentro de esos mismos relatos, difieren con otros relatos en otros aspectos, aunque coincidan con esto, como lo podemos ver en este protoevangelio de Santiago, que hay ahí unas incomparecencias con lo que los relatos de los evangelios, que sí son considerados como canónicos, muestran. Como por ejemplo, ¿dónde nació el Mesías? Mientras que los relatos hablan de un pesebre, que nosotros sabemos que no es un pesebre, y nosotros podemos encontrar y ver la fecha y dónde nació, mientras que los evangelios, por supuesto, en las versiones castellanas hacen ver que nace en un pesebre. Pero en este relato, ¿dónde nace? En una cueva. En una cueva. No en un pesebre. Entonces ya ahí hay una incomparecencia entre ese relato y este otro relato. ¿Ve? Como lo vemos en este relato, en este protoevangelio, que habla tanto de María como de la familia de David, y como Joseph, que no es el padre biológico de Yehoshua, sino el padre putativo. ¿Okay? El protoevangelio de Santiago, también conocido como el libro de Santiago o el protoevangelium en latín, es un evangelio apócrifo. Apócrifo porque no fue aceptado en el canon. Escrito probablemente hacia el año 150. Mientras que todos los relatos, los libros, Sefer, de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento, se considera que fueron del primer siglo, de la era actual. Es decir, el último fue Revelación y fue en el año 90 y tanto. Ya cuando pasó de esta fecha y logró llegar a 150, 160, 180, 200,
ya no se le consideran, ¿verdad?, como parte de esos relatos primarios, sino ya un poco tardíos. ¿Ok? Y centrado este protoevangelio en la infancia de la Virgen María y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es lo que dice Wikipedia. Se conservan en unos 20 manuscritos medievales del siglo XII en adelante. Aunque nunca fue incluido entre los evangelios canónicos, recoge relatos que han sido admitidos como ortodoxos por algunas iglesias cristianas. Cuando dice que estos relatos han sido admitidos como ortodoxos, quiere decir que les han dado rango de ¿qué? De verdad. Y los adquieren como parte de su doctrina, tales como la natividad milagrosa de María, la localización del nacimiento de Jesús en una cueva o el martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Mientras que en las iglesias orientales alcanzó gran difusión durante los primeros siglos del cristianismo. Su auge en Occidente llegó solo con el cabalista francés Guillaume, no sé si se pronuncia así, ¿no?, Postel, que fue entre 1510 y 1581, quien lo tradujo al latín y lo publicó específicamente, según Wikipedia, en 1552. El texto tiene un epílogo en que se declara su autoría. Yo lo leí someramente, no profundamente, pero leí, y sí, en el texto habla y dice y habla de, en la versión que yo leí, de Jacobo, pero en esta versión que pone Wikipedia aparece Santiago, y dice, y yo, Santiago, que he escrito esta historia. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos asumieron que este Santiago es el mismo que era hermano de nuestro Mesías. Una antigua tradición afirmaba que dicho autor era Santiago, el hermano de Jesús, pero esta hipótesis no tiene hoy día ningún crédito. Fíjense, esta hipótesis no tiene hoy día ningún crédito. Los estudiosos actuales creen que el texto fue escrito mucho más tarde, ni siquiera en el mismo año 150, durante el siglo II, por un cristiano procedente del paganismo. Es decir, que fue imposible, casi que imposible, que Jacob, el hermano del Señor, hubiese escrito esto, porque fue en el siglo II posterior. Y es evidente que ellos murieron dentro del primer siglo. Y la tradición dice que el que más duró fue Johanán, como el último. ¿Ve? Y hablan que fue un cristiano procedente del paganismo, ya que desconoce las costumbres judías. Ojo, esto no lo estoy diciendo yo, lo recojo de lo que dice Wikipedia. Y que ignoraba el hebreo, pues usó como fuente la Biblia griega de los 70. Es muy probable que utilizara también como fuente los evangelios de Mateo y Lucas, pero por supuesto añadiéndole cosas que ni tanto el evangelio de Mateo y Gilel, Lucas, dicen. La primera mención de este evangelio se encuentra en las obras de Orígenes, muerto hacia el año 254, quien lo aduce para demostrar que los llamados hermanos de Jesús eran en realidad hijos de José con su anterior esposa. Porque en el relato de este pseudoevangelio o protoevangelio, dice que José, cuando se casó con María o con Miriam, que la desposó, era viudo, que había tenido otra esposa y la esposa se había muerto y que había tenido hijos con ella y que se casó con María. Y él era un viejo y ella era una doncella, una niña prácticamente, cuando la desposó. ¿Ok? Es lo que está diciendo este protoevangelio. Entonces de ahí Orígenes se agarra ¿para qué? Para decir que esos hermanos no eran hijos de Miriam, sino de la anterior esposa de Joseph, cosa que los textos que sí
ellos mismos han determinado como canónicos o como válidos, no lo dicen. Solo está diciendo Orígenes y usa este protoevangelio. ¿Okay? ¿Esto por qué? Porque está en juego una doctrina católica muy importante. ¿Cuál es? La castidad de María. Que María fue virgen. Se mantuvo virgen. Nunca tuvo una relación. Y que no tuvo hijos. Solamente a Yehoshua. Entonces habla de eso, lo que significa que el texto era ya en el siglo III lo suficientemente antiguo para que Orígenes lo tuviera por auténtico, aunque no se han encontrado menciones anteriores. La referencia de Justino Mártir, muerto en 165, al nacimiento de Jesús, en una cueva parece revelar que conoció la obra, pero no hay, ¿verdad?, pruebas contundentes. Por su parte, Clemente de Alejandría, muerto en 215, asegura en uno de sus escritos que la virginidad de María fue constatada por una comadrona, que puede ser, según Wikipedia, una referencia a un episodio narrado en el capítulo 20 del protoevangelio. Esa comadrona en el protoevangelio es conocida como Salomé. Salomé, en ese relato, constata que Miriam era virgen. Que era virgen. Todo esto que acabamos de leer es lo que refleja Wikipedia cuando usted pone protoevangelio de Santiago. Es lo que recoge. Entonces, cuando vemos, nos damos cuenta que toda esta trama, que todo esto fue, ¿por qué? Porque posteriormente comenzaron a decir cosas y la gente, ¿qué hacía? Comenzó a aceptar esos relatos como verídicos y a plantar las doctrinas en el cristianismo según esos relatos tardíos. Por eso entonces cada vez que se leen los escritos hay una sombra. ¿Por qué? Porque ya hay una interpretación, porque esos relatos así lo hicieron. Y la Iglesia universal, la Iglesia católica, le dio aceptación, aun cuando muchos dentro de esa misma Iglesia católica estaban en contra de esto, pero acallaron sus voces y se impuso este hecho y se convirtió en las doctrinas que hoy tenemos en la Iglesia católica. ¿Ve? Eso da pie, por supuesto, a entender, por ejemplo, la doctrina católica de veneración a la Virgen María. Todo eso se desprende de estos relatos. ¿Me entiende? Entonces vemos aquí claramente. ¿Qué encontramos? Muchas de las cosas que sabemos de San José están en los llamados evangelios apócrifos. ¿Quién dice esto? Esto lo dice un periódico digital llamado Infobae. Infobae es un artículo donde habla de San José, el padre adoptivo de Jesús, al que nunca nombran en los evangelios, y su reacción al embarazo de María. Ese es el artículo. Y ahí está, ¿verdad? Ustedes pueden ver en el artículo, abajo está la dirección donde aparece este artículo. Entonces aparece San José como el padre adoptivo de Jesús, el que nunca nombran los evangelios. Y dice, muchas de las cosas que sabemos de San José están en los llamados evangelios apócrifos. ¿Apócrifos por qué? Porque no fueron aceptados. Ni ellos mismos los aceptaron. Pero resulta que muchas de sus doctrinas se sustentan allí. Es una contradicción tremenda. En especial en la segunda parte del protoevangelio de Santiago, en los capítulos 12 al 32, en que se relata la enfermedad, muerte y entierro de José. ¿Sí?
Entonces, ¿qué vemos? Que el hecho dentro del catolicismo decir que Joseph es el padre putativo de Yehoshua, ¿data de qué? ¿De las escrituras? No, porque la escritura nunca lo dice. Nunca lo dice. Todo lo contrario, habla más bien de que Yehoshua era hijo de Joseph. De hecho, en los textos que leímos nosotros, por ejemplo en Gilel, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, habla de Yehoshua como el primogénito de Joseph. El primogénito, nada más y nada menos. Un hijo adoptivo no podía dársele esa, vamos a decir, ese estatus. Ok, es hijo, pero no es el primogénito, porque la primogenitura tiene condiciones especiales dentro de la escritura. ¿Sí? Mientras que estos evangelios, pseudos evangelios, apócrifos, fueron los que empezaron a gestar toda esta historia que hoy tenemos dentro del cristianismo y que lamentablemente no solo lo acepta la Iglesia Católica como la madre, sino que es aceptada por la mayoría de las comunidades cristianas. Sin ánimo de ofender a nadie. Y es lo que vemos nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? A nuestra congregación, a nuestros hermanos, aquí en los Justos de las Naciones, poderles transmitir lo que encontramos en la Escritura sobre este tema tan importante. ¿Por qué? Porque habla de nacimiento, tiene que ver con el Mesías. Y esto afecta a su mesianidad, porque si no es hijo de David, entonces no puede ser el Mesías. Ahora, ¿le interesa a la Iglesia Católica, por no decir al cristianismo completo, que el judaísmo o el judío acepte a Yehoshua o a Jesús, como le dicen ellos, como el Mesías? No, no le importa. Es más, todo lo que han hecho es para que no lo acepten. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos nosotros de Jesús no es el Mesías de Israel. No es la imagen que la Iglesia Católica nos ha pintado. Y lo hablábamos al principio de este tema dentro de la cultura forja el carácter. Que la imagen que tenemos de Jesús es la que la Iglesia Católica ha dado y que lamentablemente la Iglesia Cristiana ha seguido en su totalidad. Me sorprendí, por ejemplo, estudiando esto, encontrar que también los testigos de Jehová creen lo mismo. Los testigos de Jehová, los mormones, que son dos de las comunidades cristianas que se distanciaron en algunas cosas del catolicismo. Aún las iglesias de Cristo, de donde nosotros veníamos como cristianos que éramos, ¿verdad? Y no lo negamos porque ahí nacimos como creyentes, pero Baruch Hashem, que el Señor nos ha dado su revelación. También allí se cree en estas doctrinas. ¿Qué se cree? Que el Mesías no tuvo un padre biológico y que, por ende, Joseph es su padre putativo, su padre adoptivo. Esto, por supuesto, nosotros entendemos que afecta severamente la mesianidad de Yehoshua. Ahora, nosotros no estamos interesados para nada en seguir ese juego y por eso estamos dando estas enseñanzas que aclaren el punto. La idea de que José o Joseph no era el padre biológico de Jesús, de Yehoshua, cobró fuerza con el tiempo, especialmente después de la difusión de textos apócrifos y la influencia de diversas interpretaciones teológicas. No se pueden fijar un año específico en el que esta idea se popularizó, sino que fue un proceso gradual a lo largo de la historia, influenciado por diversos factores, incluyendo los textos apócrifos, la diversidad de interpretaciones teológicas y las influencias culturales. Eso es lo que dice ¿quién? La inteligencia artificial de Google. Ahí está. Aún ellos
Lo dicen. ¿Por qué dice esto la inteligencia artificial? A ver, es que sabe mucho la inteligencia artificial. No, es que es lo que tiene en la red, es lo que se publica, es lo que ellos mismos han publicado. Tuve que ver algunas páginas católicas y lo dicen. Las mismas páginas católicas dicen esto. Por eso la inteligencia artificial lo dice. Esto porque yo le hago la pregunta y dice, ¿cuándo comienza a establecerse esta doctrina? Y dice, la idea de que José no era el padre biológico de Jesús cobró fuerza con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no fue así al principio, porque esto no está dentro de la verdad de las Escrituras. Porque nosotros, nuestra fe no viene de Roma, nuestra fe no viene de Grecia, nuestra fe viene ¿de dónde? De Israel, del pueblo hebreo, con conceptos hebreos. Y dentro del concepto hebreo esto es imposible. Por eso entonces, ¿qué hace el judío? Rechaza a Yehoshua, porque lo está viendo como un romano, como un griego. ¿Okay? Bueno, terminamos. Shalom Ubrajó para todos. Paz y bendiciones. Seguimos con este tema que, bueno, no es tan fácil de diagramar. La semana o la clase que viene estaremos viendo otras consideraciones con respecto a esto que se hacen hasta dentro de algunas comunidades en raíces hebreas y que valdría la pena ver para que nosotros podamos tener mayor claridad. Bueno, vamos entonces, antes de finalizar, vamos a ponernos en pie y estaremos declarando la cuenta del Omer. Declaramos, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemibotav, bepsibanu, al sefirat, haomer. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ordenaste lo que se refiere a la cuenta del Omer. Hoy es el día 39 de la cuenta del Omer. 5 semanas y 4 días. Faltan 11 días para Shavuot. Baruch Hashem. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, por tu bendición, por tu palabra, por tu amor. Gracias por todo. Síguenos ayudando, síguenos confortando, Padre. Síguenos sanando, Padre, en todo momento. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por todo el favor que nos das. Gracias por este tiempo especial y maravilloso de estudiar tu palabra y poder declarar esta cuenta del Omer, Señor, cada día acercándonos más y más a ese gran día de Shavuot. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te pedimos por todos los casos de salud, por nuestro Roe Nahum, por nuestro More Yedael, por nuestro hermano José, nuestro hermano Yohanan, nuestra hermana Hannah, nuestra hermana Esperanza, por todos, Señor, aquellos que están convalecientes, Padre, sé tú administrándole salud, sanidad completa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que podamos tener una noche de sueño especial. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.